Es miércoles y ya estamos ya con la tertulia de nuestros compañeros los periodistas. Abrimos plano y los presentamos. Tenemos con nosotros a Sacramento Alvear, bienvenido Sacramento. A Juan Carlos Romero, bienvenido Juan Carlos. Y a Miguel Molina, bienvenido Miguel. Bueno, Miguel, empezamos contigo. ¿Qué valoración haces de cómo viste al alcalde? Porque Juan Carlos lo ve todos los días en las ruedas de prensa. Luego nos dirá Juan Carlos cómo lo ve en las ruedas de prensa. Y luego Sacramento nos dirá cómo lo ves en el informativo Telenit. Así que en la entrevista que le realizamos aquí en el programa Día a Día, ¿qué valoración sacas? Bueno, lo vi y evidentemente es un personaje, en el buen sentido de la palabra, un personaje de manual, es decir, de manual, una persona que controla muy bien la oratoria, el storytelling, sabe meter muy bien el tema. A mí lo que más me gusta en las redes sociales, el reel. ¿Visteis el reel de sí, alcalde? Buen día hoy. Sí, es decir, todo el tema de la comunicación, lógicamente lo está abordando. Él está mostrando una cara que le gusta mucho a la gente, una cara amable, cercana, muy humanizado. Yo creo que solamente le faltó en la entrevista tocar el piano, es decir, estuvo cómodo, es decir, lo vi, eso, pues un político de manual, es decir, que... Un líder, ¿no? Bueno, de manual, un político de manual, porque luego podemos hablar de eso, porque lógicamente para dar esa cara amable, bonita, de cercano, como que aquí no pasa nada, tiene que haber otros que tengan que hacer el trabajo feo y trabajo sucio. Por tanto, lógicamente, él es el de la cara amable y me imagino que detrás tendrá a los que tienen que sacar la navaja, ¿no? Entonces, lógicamente, es una persona que sabe perfectamente conectar con las emociones de las personas, nombra vecinos o supuestos vecinos, nombra a la familia, que eso también humaniza mucho el mensaje del candidato. Por tanto, creo que las entrevistas las tiene bastante controladas y sabe manejarse muy bien. Como está en el gobierno, lógicamente, es como si no pasara nada. Me gustaría saber si él diría lo mismo si estuviera en la oposición. Totalmente distinto. Claro, ahí está el tema, porque no me puedo creer que no pasa nada cuando tenemos una política muy encendida, muy polarizada, con muchos enfrentamientos, y él aquí como si no pasa nada. Si es que la política... ¿Qué detalle tuvo? Nada más empezar, recordó lo que quienes escuchamos el testimonio de la representante de las 45 víctimas de la tragedia de Adamuz, lo que dijo el alcalde, lo humaniza. Efectivamente, Lo humaniza, de no querer crispar ya el debate político en esa ciudad. Es un perfil político... A mí me llegó. Sí, es un perfil político que yo creo que hasta ahora no se ha dado en Elche. Las cosas como son. Es decir, yo creo que él tiene todo a favor. Además, lo que dice, casi todo lo puede demostrar, porque es cierto que tiene medio Elche levantado y está haciendo cosas, aunque también se le puede criticar por otras muchas, pero sabe defenderse muy bien sabe salir muy bien de las cosas que está haciendo y de las preguntas que le hiciste para pincharle también supo salir. Es decir, te dio la vuelta. Por tanto, yo creo que es una persona preparada para poder continuar. Ya veremos qué pasa luego en las urnas, porque en política puede pasar cualquier cosa y la oposición, lógicamente, no se va a quedar sentada y tiene que hacer su trabajo y querrá también defender su feudo. Y termino. ¿Es un líder? Yo creo que sí que es un líder, lógicamente. Es un hiperliderazgo. Yo sigo pensando y diciendo que toda la política de este equipo de gobierno se centra en su nombre, no en las siglas de su partido. Es él y no el Partido Popular. Obviamente esto tiene un riesgo, que ya ha pasado a nivel nacional. Cuando se cae la primera pieza, se cae todo el proyecto, porque no ha delegado y porque no hay otras piezas. Pero sí que es cierto que ahora mismo es Pablo Ruz, y la gente habla de Pablo Ruz. Juan Carlos, ¿tú cómo lo ves el día a día? ¿Lo ves preocupado en alguna rueda de prensa? ¿Lo has visto preocupado? No, la verdad es que comparto mucho lo que dice Miguel, no todo, pero sí que es verdad que controla los tiempos, controla los momentos. ¿Y las entrevistas? Las entrevistas, de hecho, estuve ayer en COPE y yo le lancé una pregunta y me salió por los cerros de Úbeda. Sí, bueno, ¿cuál? ¿Qué pregunta? Relacionada con... ¿Los impagos? Los impagos. Exactamente, igual que... Y salió por los cerros de Úbeda. Bueno, y yo, es como si yo te pregunto, ¿a qué hace buen día? Pues resulta que el otro día fue al mercado Bueno, aquí llegó a reconocer
que no hay dinero para todo, para la contratación y para seguir pagando horas extras. Por eso han recortado en horas extras, pero no quiso hablar de si se van a pagar o no las horas extras anteriores. Eso lo dijo muy bien Juan de Dios Navarro, el concejal de Recursos Humanos aquí, dejó claro, asentó que sí, que se van a pagar las horas extras que se deben y que si no se han pagado hasta ahora deben pagarse, y que si no se han pagado hasta ahora es por el ciberataque. Esa es la respuesta que dio Juan de Dios Navarro. Sí, es posible, pero que de la misma manera que lo dice Juan de Dios Navarro, podía haberlo dicho. Podía haberlo dicho él, sobre todo porque... Sí, pero no, a lo mejor no controla ese... No, lo controla todo. Sí, yo te digo que lo controla todo, porque de hecho es verdad que tiene a gente detrás de él que hace el trabajo, pero a nadie se nos escapa que él es el que marca, él dice yo quiero hacer esto o tenemos que hacer esto y entonces se va por ahí. Es verdad, perdona Miguel, que hay también dentro de ese grupo que le dice, alcalde, frena que no es posible, o alcalde, esto no. Y ha habido momentos en los que ha tenido que frenar porque lo que él quería no era posible en ese momento. Entonces, creo que, volviendo al principio, controla los tiempos, domina los tiempos, sabe acercarse a la gente. Y yo te diría que Héctor Díez ya está aprendiendo, porque está empezando a hacer reels, que si te cuento el pleno en un minuto, que si hoy estamos en tal y que hoy estamos repartiendo y estamos en contacto con la gente. Hay que darle consejos a Héctor Díez, porque es muy serio. ¿No lo veis serio? Yo creo que Héctor... Pablo Ruz domina tanto el medio, pero Héctor lo veo muy verde en ese sentido. ¿Sabes qué pasa? Que como hasta ahora Héctor no ha sido ungido oficialmente, no ha sido ungido, por mucho que me digan, no ha sido ungido oficialmente, y vuelvo a ese famoso día de Carlos González, pues él está haciendo su labor, pero claro, ¿en calidad de qué? Se supone que candidato a las primarias. Este sábado se supone que es cuando se presenta oficialmente, pero es candidato a las primarias. Puede haber más candidatos a las primarias. Entonces, incluso después de las primarias y la elección de candidatos puede haber cambios. Efectivamente, sí. No, lo estamos exactamente. En algunos partidos lo hemos visto últimamente con mucha frecuencia. Si ¿quién decías que iba a ir Alejandro? Pues va a ser Maripili. Bueno, han habido cambios en Valencia y en Madrid por parte del Partido Socialista. Y esto va a influir mucho también en todo el organigrama interno. Por eso te digo que no está tan claro el tema. Claro, yo recuerdo a Alejandro Soler que iba a presentarse y de hecho anunció su candidatura a ser el secretario general de la Comunidad Valenciana. Sí. Y a los pocos días, quien manda en el PSOE dijo, no. En fin. Pero mira, está en la Ejecutiva Federal, Alejandro Soler. Sí, bueno, Alejandro sabe moverse en terreno pantanoso. Hay que repartir. No, sabe moverse dentro del sanchismo. En terreno pantanoso, por eso lo digo. Pantanoso, muy bueno. El alcalde, hablamos del alcalde. Lo que toca aquí. Ya me extrañaba a mí, a que me va a saltar el alcalde. Tú en calidad de ciudadano, de un vecino de Carrús, ¿cómo estás viendo esa proyección de imagen que tiene el alcalde? Yo como vecino, en la entrevista que le hicimos. Como vecino de Carrús, lo que me llama la atención, que ya estaba hablado en los otros gobiernos anteriores, es que precisamente en Carrús se están haciendo obras. Clara Campoamor, Porfirio Pascual, las calles se pintan, se están haciendo cosas que otros, ni siquiera la anterior alcaldesa hizo muchísimas cosas que tenía que haber hecho y no las está haciendo. Por lo tanto, se está empeñando a fondo. Y luego tiene una parte personal, que es, tenemos muchos políticos en el ayuntamiento que han crecido en la política. Algunos de ellos ni han trabajado nunca en nada, salvo en la política. Pero él tiene un carácter muy particular. A las señoras mayores las besa, las saluda, les agradece, va a los comercios que le llaman para que diga que este pueblo cada vez funciona mejor. Hay unas relaciones públicas muy grandes, muy amplias, parece que tenga tiempo para todo. Y luego cuando os mandan los cortes de su equipo de comunicación, los reels, que se llaman aquí, que no sé ni siquiera la traducción que puede tener eso del checoslovaco, porque no sé dónde... Vídeos Esos vídeos, me parece que es una maldad para nuestra profesión que estamos admitiendo excesivamente el hecho de que los políticos y algún otro entes más nos envían las cosas
sin haber asistido a ruedas de prensa donde podríamos preguntar, donde podríamos hacer cosas, ¿no? Entonces, de vez en cuando noto por las televisiones locales que reúnen a la prensa para hacer cosas. Pero habitualmente lo que se manda es directamente de los equipos de gobierno. No se manda. Muchos, Ni siquiera se manda. no, muchos, y te No, voy a decir, eso muchos vídeos los cogemos nosotros de las redes sociales. Es algo que le reprochamos al equipo de comunicación. Sí, no sé si eso lo has reprochado tú, que consideramos los medios de comunicación convencionales, los tradicionales de toda la vida, cuando llegó este gobierno, vimos que esa actividad en redes sociales era tal que incluso noticias que teníamos que publicarlas nosotros nos las quitaban y las ponían y las publicaban ellos antes en redes sociales. Eso es una Y claro, técnica. hemos estado batallando durante 2 años y medio para decir, por favor, acordaros que el medio tradicional, convencional, seguimos vivos, seguimos funcionando y seguimos teniendo telespectadores, Pero eso lo puso, audiencia. eso lo puso Y en se han marcha. dado cuenta, ¿eh? Yo no sé tu batalla en la radio, pero aquí se han dado cuenta. Al final, ¿sabes qué ocurre? Que afortunadamente los que somos De la vieja, de la vieja de la guardia, vieja como guardia. decimos, la guardia de toda la vida, vieja no, de toda la, No jóvenes como yo, vosotros. no, de toda la vida, de toda la vida, pues sabemos Pero, movernos también en este Mucho. tipo de terrenos y afortunadamente, como tú dices, poco a poco parece que han ido, parece que han ido entrando en razón. Hay cosas que sí y otras cosas que dicen, venga, por favor, todavía estamos con esto. Efectivamente. Eso- Lo ha calcado. Muchos días digo, por favor, todavía estamos con esto. Muchos Pero días me María, levanto eso- diciendo, pero todavía no se han dado cuenta que estamos aquí y que necesitamos nosotros esa noticia, esa información. Pero es una técnica que utilizó Barack Obama en la campaña electoral del 2008 y era por varios motivos. Una, para que la gente estuviera pendiente de sus redes sociales, incrementar los seguidores de sus redes sociales y si quieres saber algo más sobre nosotros, sígueme y lo ves. Entonces es una técnica que no la ha inventado Pablo, lógicamente, es una técnica más del manual que yo he dicho anteriormente y lógicamente le está... No, le pasa a todos los políticos. Claro, está funcionando. Óscar Puente, por ejemplo, el ministro de Transporte, nosotros tuvimos que en redes sociales sacar ese comentario que hizo contra el alcalde, que Claro. si lo estaba grabando, cuando simplemente tenía el Lo que utilizaba pinganillo para hacer sus reels, sus Exacto. vídeos en redes sociales. No iba a grabar a Óscar Puente cuando lo vio en el aeropuerto de Elche, cuando vino a presentar el plan de ampliación del aeropuerto. Yo también veo una cosa en comparación a los tiempos, es decir, lo que ocurría antes y lo que ocurre ahora, que es yo creo que insalvable ya. Y es que antes venía un concejal y nos daba una noticia diciendo el alcalde ha sido malo y lo he visto tomando un café. Entonces dice, vale, ya tengo noticia, te va a la redacción a escribirla, tal, y entonces empieza a llamar a uno, no está, el teléfono fijo, tal, no está, no puede, tal. Entonces al día siguiente comentabas con ese otro opositor qué es lo que opinaba y tal, entonces no, ¿cómo que? No, pues, ahí, y lo ponía, y al día siguiente se publicaba, o esa misma tarde o esa misma noche. Ahora es inmediato, todo pasa en el momento. Entonces, claro, eso también para nosotros es un problema, porque llega un momento en que esta es la velocidad, como decís, que, oye, párate, que lo tendría que decir yo, ¿no? Es decir, es que, pero esa es una gran, enorme diferencia de aquellos tiempos a estos tiempos. Te recuerdo que hace mucho tiempo de esto, pero bueno, hay un cambio increíble, Pero increíble. también es una rendición de cuentas en algunas ocasiones, es decir, cuando hay Sí, un pero no problema- da tiempo a pensar, no da tiempo Sí, a... pero antes de que lo digan los medios, lo digo yo, por si haya habido un incidente o algo que tengo que defenderme, pues antes de que saque una versión que a lo mejor no le interesa o que realmente ellos tienen información para poder defenderse, lo hacen a través de sus redes sociales por si alguien se les adelanta. Yo tengo un También caso, es una un técnica. caso que para mí es clásico, el donde vive el alcalde. El problema fue de los periodistas, ¿os acordáis que nos trasladaron el problema como si hubiera sido una concejala, hubiera dicho... No, pero te lo prefiero a la rapidez, ¿no? Es decir, en el mismo día, a los 10 minutos, a los 15 minutos ya había una respuesta. Es decir, oiga, si nosotros no hemos hecho Pero nada. eso fue una cortina de humo. Esto. Eso fue Será una- lo que tú quieras, pero antes Eso las fue una cortinas de cortina de humo humo. costaban mucho levantarlo. Correcto, pero que lo supo hacer. No, Es una- el problema es que piensan que dando su versión no van a minimizar el impacto y no se dan cuenta de que por mucho que tú digas, el periodista en cuestión, si es inteligente, va a buscar efectivamente si lo que está diciendo es cierto o si alrededor de eso hay otra cosa y entonces va a ser peor. ¿Por qué? Y volvemos a Óscar Puente. No, es que ha sido un incidente muy extraño porque yo creo que ha sido tal. Y luego, conforme vas viendo todo, vas viendo que lo que te está diciendo el ministro es una sarta de mentiras
increíbles. O sea, que es para... Como las versiones que cambió también Carlos Mazón, Carlos en La Mazón. Dana. Es terrible. Entonces dices, pero bueno... Lo mejor es contar la verdad desde Claro, el desde el principio. principio, porque insisto, el buen periodista va a estar indagando Claro, y va a estar buscando hasta dar con la realidad y la verdad, que es lo que ha pasado en el caso de Mazón, en el caso de Puente y en el caso de muchísimos políticos que se pasan de listos o que se creen que no nos vamos a enterar de nada, cuando la realidad, afortunadamente, es que hay mucha gente en esos medios de comunicación que hace su trabajo y no se limita a la nota oficial o al audio oficial. Efectivamente. En política no se cuenta la verdad de golpe, se cuenta a trozos, poco a poco. No, Bueno, pero hay que contarla bien. Claro, y Porque, contarla bien, porque claro. si no cuentas la verdad, al final te pillan con el cargo del pescado. Y te pasa lo que ha pasado con estos últimos políticos que estoy mencionando. Bueno, pues vamos a volver otra vez al terreno porque también sorprendieron algunas de las declaraciones del alcalde, no solo aquí, también en tu medio, fue muy tajante. Creo que venía con dos lecciones aprendidas. Primero, destacar el dato del padrón fiscal del IAE, que hemos alcanzado la cifra histórica de 2.600 y pico empresas que facturan por encima del 1.000.000 de euros. Y segundo, venían para ahuyentar a los posibles inversores de las macroplantas solares en el Camp d'Elx. Se puso en modo, defensor del medio rural. Dijo que como alcalde no quiere plantas, pero las plantas llegan, porque las han autorizado desde el Ministerio y desde la Generalitat Valenciana. Y no se puede decir, no, usted no va a venir, si ya tiene permisos, como Sí, dijo, seguro que aquí y en nuestro medio, él no puede prevaricar. Claro. Entonces, si ya le viene, pues mire, lo oiga, que- con es todo lo el que- dolor de su alma, es verdad que últimamente no, desde siempre está todo lo que tiene que ver con la agricultura es muy sensible. sí, lo Estuvo en la Lo de- tractorada con contra Mercosur, Mercosur, sí. estuvo con las hortalizas, cada acto que hay de... En la mesa provincial del agua también estuvo Ahí está para criticar presente. la moción que llevó in voce también, ¿no? Sí, sí. Fue una moción in voce, pero esto era para Óscar Puente, no. Sí. Que le tiene mucha inquina a Óscar Sí, Puente, bueno, porque sí. no le, Es que no le no coge, le recibe, no le coge el teléfono. no le coge el teléfono, no le contesta a no sé cuántas cartas que ya le ha remitido, y es importante, tenemos la Ronda Sur, bueno, hay muchos proyectos por en medio, sí, pero este es un problema. A mí de ese tema hubo un matiz que me llamó mucho la atención y que realmente hay que sufrirlo. Las placas solares, si te las utiliza el gobierno, el agricultor tiene que venderlo, o tiene que admitirlo también. Es una cosa también que tiene que hacer, ¿no? Pero sí que tuvo un matiz y es que decir, y cuando ya no le sirvan las placas solares tendremos aquí un montón de desechos que habrá que recoger. Sí. Y solamente quiero llamaros la atención también por lo que pasa en las fachadas de nuestro pueblo, que está llena de cables por todos los lados, cables colgando, cables con tal, cables por un lado, cables por otro, y nadie puede... Sí, el alcalde, Sí, y eso también se ha fijado. Sí, pues, el alcalde todo eso hay que tenerlo también en cuenta El porque alcalde luego quiere tenemos un que, montón por de cierto, residuos que no sé sabemos cómo- qué hacer con ellos. No se lo pregunté, pero el alcalde ya anunció hace un año el cableado subterráneo. Eso estaba previsto Él- ya en una orden. Eso no es de ahora, Eso- eso no es de ahora, es de eso siempre. estaba ya previsto. Pero sí. lo hemos visto los operarios cómo han desenganchado los cables, por ejemplo, creo que en el Carrer Hospital. Creo recordar Sí, la está, imagen sí, en el sí. Carrer Hospital, cómo descolgaban los cables, porque evidentemente, y aquí entramos ya en el centro histórico, es increíble, no sé si habéis visto el render el vídeo del convento de las Clarisas, de cómo va a quedar el centro cultural, precioso. El vídeo que nos mostraron también de la plaza de Santa María, del Congreso Eucarístico, precioso, y luego el vídeo del Mercado Central con todo su entorno también urbanizado. Nos van a dejar un centro histórico niquelado, pero Histórico. pero se nos cae el alma cuando en estos días, no sé si habéis pasado por Santa María, pero tenemos acordonada ya con vallas, Sí, porque el aire... casi se llevó toda la gente. parte, Ya, Pablo- casi toda la fachada de la plaza. Pablo del Congreso Ruz, cuando ya Eucarístico. estaba en la oposición, ya lo decía. Sí. Él ya hablaba de cómo Sí. estaba la situación de Santa María y los que vamos Por a eso Santa me María... lo imagino. Claro. Si estuviese en la oposición en día de hoy, estaría Claro, diciendo es al decir, equipo de gobierno que yo esto ahí no le puede compro ser. todo porque lógicamente él es el primero que ha estado reivindicando la situación de Santa María. Sí. Y los que vamos de vez en cuando a Santa María, vemos por dentro también cómo está. Ya no por fuera, sino incluso por dentro.
creo no que está sí. tan mal por dentro. Pero sí que hay cosas que hay que mejorar. Ya. Yo entiendo que es, y ahí sí que también le doy la razón a Pablo, es un icono de la ciudad. Todos los turistas pasan, Claro, incluso ¿no? todos los Y ciudadanos Santa pasan, María. y yo creo que sí que requiere de una inversión. Pero inmediata. Pero de todas las administraciones, incluso del ministerio y también de capital privado, para que no se deteriore unos mayores valores que tiene esta ciudad. Pero está justificado porque Totalmente. él dice, no, está Totalmente. justificado la tardanza, porque él dice que no depende del ayuntamiento, Es que la no es propiedad propiedad del es ayuntamiento. de la iglesia. No, además es que estamos hablando del lugar en el que se representa el Misteri d'Elx, Patrimonio de la Humanidad. Y que yo recuerde, en la ley del Misteri que se aprobó a bombo y platillo, ahí indica que Santa María, como escenario de Misteri d'Elx, Patrimonio de tal, debe ser cuidada, protegida, y etcétera, etcétera, por las administraciones para que no sufra ningún deterioro. Eso creo que está, además creo que lo tengo grabado, en la ley del Misteri y se está incumpliendo desde hace siglos la ley del Misteri. Desde siempre, desde siempre. Entonces, De hecho, por cierto, nunca ha habido, bueno, no. nunca ha habido La una última- nunca ha habido una subvención ministerial a nuestros patrimonios. No lo hay. Y la No hay última una gran, subvención. gran actuación que se hizo fue por medio privado, por medio de una subvención privada. ¿Quién fue? Que no me Fue acordaba. Manuel Peláez. Exactamente, no me acordaba del nombre, Manuel Peláez, que falleció. Bueno, a él Exacto. le debemos la última restauración de la Basílica de Santa La María. restauración Bueno. no va a ser barata, es complicado. No, ya lo sé, 10 ya es lo millones, bastante complicado. el alcalde lo dijo aquí, Sí, sí, que la sí, sí, primera sí. fase son 10 millones de Primera euros, por fase. eso es complicado, pero la fundación funciona. Pero Juan Carlos Romero ya se va porque Yanire, Sí. ya te tienes que ir a la Sí, avenida ya. Clara Ah, Campo Amor, hay que seguir así con que la- ponemos el punto final a esa. No, yo me voy, pero vosotros podéis No, seguir. es que tenemos a la concejal Celia Lastra también esperándonos. Ah, También vaya, tiene hombre. que hablar de la cooperación al desarrollo y Bueno, sobre todo ahí tiene del mucho que problema que hay con los recortes presupuestarios que ha denunciado todas las ONGs de cooperación y la oposición incluida. Gracias, Juan Carlos. A vosotros. Bueno, luego te veremos en directo en la avenida Clara Campo Amor. Gracias, Miguel Molina, y gracias, Sacramento. Que pronto se nos ha pasado la tertulia. Bueno, no se vayan, un minuto pasa de las 10 de la mañana, no se vayan, vamos a publicidad e inmediatamente volvemos con Celia Lastra.